Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a ver y analizar algunos temas, muchos, ¿sí? Que tenemos en carpeta. Vamos a estar hablando de economía en un ratito nada más, de la situación, la crisis económica, la caída de la actividad, algunos indicadores que se conocieron en los últimos días a nivel nacional. Vamos a estar hablando también de la cuestión de la deuda, la negociación que mientras tanto sigue adelante. Parece bastante cercano entre lo que ofrece el gobierno y lo que pretenden los bonistas, pero con cierta tensión, me parece propia de la cuestión, ¿no? De la negociación, de este tipo de negociaciones. Bueno, además de economía, vamos a estar hablando de algo vinculado a la cuestión económica, que es la cuestión industrial. ¿Cómo está la actividad industrial? A nivel nacional hay una variada situación, depende de las ramas, las zonas, el tamaño de las empresas y demás. Se conoció esta semana un relevamiento muy interesante de la Unión Industrial de Córdoba. Bueno, vamos a estar hablando con un dirigente de la Unión Industrial Argentina. Vamos a ampliar un poco la mirada para ver qué está ocurriendo a nivel país y qué está pretendiendo el empresariado industrial pensando ya en la pospandemia. Y un tema más vinculado a la cuestión económica y a la actividad, vamos a estar tratando también el tema del transporte, que sigue en su crisis, ¿no? Profunda, no solamente aquí a nivel local ni a nivel provincial, sino en todo el país. Nos vamos a focalizar en la provincia. Hoy la FETAP dio a conocer un comunicado en el que está advirtiendo cómo está impactando la desigual distribución de los subsidios. No solamente teniendo en cuenta Córdoba con respecto al AMBA, sino al interior de la provincia de Córdoba, la gran diferencia que hay en lo que recibe un colectivo urbano de la capital provincial con uno, por ejemplo, de Río Cuarto o de Villa María. En un ratito vamos a estar hablando de este tema. Y también como tema insoslayable, ¿no? Se complica la situación. Así es. En cuanto a los contagios por coronavirus en todo el país, y específicamente también está complicada la situación en Córdoba. El Oliva, por ejemplo, pasó de 0 casos y en una semana ya acumula 190. Hoy la provincia marcó un nuevo récord, 99 casos positivos según la información oficial, y un corredor que está teniendo inconvenientes, por lo menos en cuanto a la decisión de aislar a personas que han estado en contacto con otros cordobeses que dieron positivo en los análisis, es el corredor de la 158, ¿no? Dehesa, Carnerillo, Cabrera, se suman más localidades ahora, como Dalmacio Vélez y Las Perdices, con la decisión de limitar los movimientos, de confinar a gente porque han estado en contacto con casos o sospechosos o positivos, lo cual genera mucha preocupación. Esto hizo que hoy el gobierno de la provincia se contactara de manera virtual con gran parte de los intendentes de la provincia para tratar de unificar las estrategias y las acciones en esta situación, ¿no? Tan complicada. El COE, Juan Ledesma, el titular de COE ayer, dijo que una de las posibilidades es que se vuelva de fase, porque está muy complicada la situación. Vamos a hablar con Guillermo Natali, secretario de Prevención y Control de Río Cuarto, con respecto a cuáles son las medidas que se están tomando para ajustar los controles en la ruta 158, para que no lleguen las complicaciones a Río Cuarto. Tan por cerquita, lo menos, ¿no? Claro, para atenuar los riesgos. Y también vamos a hablar con Marcos Carazo, el intendente de Cabrera, que ha tenido que tomar acciones y aislar a muchas personas precisamente para tratar de evitar cualquier riesgo de propagación del virus. En un rato vamos a estar hablando con ellos. Ahora vamos a los auspicios, ya volvemos. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC.
Bueno, seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar, decíamos, de economía, de deuda, de muchos temas que hay en la agenda económica, por supuesto, por estas horas en la Argentina y en el mundo, ¿no? El mundo está siendo atravesado, evidentemente, por una de las crisis más profundas de la historia. Vamos a ver si es así. Está con nosotros ya Julio Gambina, que es doctor en Ciencias Sociales, es docente de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario y gentilmente nos está atendiendo. Julio, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gran gusto y en muchas ocasiones colaborando con la Universidad Nacional de Río Cuarto, por supuesto. Claro, es cierto, lo hemos tenido aquí en varias oportunidades en la Casa de Altos Estudios local, en charlas y demás. ¿Hace mucho que no se lo ve por aquí? Bueno, ahora con esta historia del aislamiento estamos con dificultades. Teníamos previsto participar en el doctorado que impulsa la Facultad de Ciencias Económicas sobre desarrollo local, pero bueno, esta situación de pandemia ha impedido que esté, así que espero que pronto poder visitarlos por Río Cuarto. Bueno, Julio, decíamos en la introducción, bueno, obviamente que la crisis excede también a la República Argentina. La Argentina siempre tiene sus particularidades cuando hay dificultades económicas a nivel mundial. ¿Es esta una de las más grandes? ¿Es la más grande? A nivel local se compara mucho con el 2001, demás. ¿Cómo está viendo el panorama? Bueno, acaba de salir un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, un ámbito de Naciones Unidas, hace muy poquitos días, donde dice es la peor crisis desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea que estamos hablando de una magnitud de crisis muy grande. Digamos que la Segunda Guerra Mundial reorganiza el sistema mundial. Los acuerdos de Bretton Woods dan nacimiento al Fondo Monetario, al Banco Mundial, establecen el dólar como moneda patrón de cambio del sistema mundial y por lo tanto, si esta es la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que hay una situación muy grave en las relaciones económicas internacionales. O sea, es mucho más que Argentina, es mucho más que la problemática de nuestra América y en particular la CEPAL toma datos de toda la región y es preocupante lo que acontece en la región porque lo peor de la región latinoamericana y caribeña es Sudamérica. Sudamérica está peor que los otros territorios, o sea, peor que Centroamérica, peor que el Caribe. Y dentro de Sudamérica, lo más preocupante son Brasil, pero peor en el pronóstico Argentina y Venezuela, como los países con mayores dificultades de crecimiento económico. Y sobre la Argentina, la CEPAL da un dato que es alarmante. Dice, si el 2019 Argentina terminó con casi 27% de pobreza, el pronóstico para este 2020 es de terminar con una pobreza del orden del 38%. O sea que casi 11 puntos de crecimiento de la pobreza en la Argentina, y eso está acompañado de datos de crecimiento del problema del desempleo. Por eso la Argentina venía en recesión en los últimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri. 3 años fueron en recesión. Y ahora, bueno, producto de la pandemia, de esta recesión deliberada, no generada en la Argentina, sino en todo el mundo, porque todo el mundo va a una perspectiva de crecimiento económico negativo, la situación se agrava, y se agrava sobre todo en los sectores más afectados. Quizás el dato más complejo es el dato del propio ingreso familiar de emergencia, que el gobierno imaginó iban a recibir 3,5 millones de personas, y cuando habilitó el registro fueron 12 millones argentinas que se anotaron, y unos 9 millones los que finalmente percibieron o están percibiendo los 2 primeros tramos del ingreso familiar de emergencia, y es parte de lo que hoy se discute, de que en la Argentina y en buena parte del mundo está haciendo falta un ingreso universal para la población en situación de pobreza, porque si algo va a crecer en el mundo es la pobreza y es la desigualdad, porque al mismo tiempo
el nivel de crecimiento de los sectores más concentrados, más ricos, es brutal. Y sorprende que en la Argentina, que se habló del tema, todavía no se haya enviado al Congreso de la Nación un impuesto a las grandes fortunas para intentar atender la situación compleja en materia fiscal que hay en la Argentina cuando disminuye la recaudación. Y digo eso para la Argentina porque el diario The Guardian de Gran Bretaña publicitó hace muy poquitos días una carta de 83 multimillonarios del mundo que le planteaban a los gobiernos que les apliquen impuestos, porque si alguien tiene recursos para intentar contribuir a resolver la crisis, la emergencia sanitaria en tiempos de COVID-19, son los sectores que más acumulan el ingreso. Datos estadísticos en cantidades de cómo muy poquitas personas acumulan ingresos, mientras millones de personas en el mundo, por supuesto en nuestra América y obviamente en la Argentina, están en una situación muy, muy crítica. Peor en la Argentina, que combina la recesión con una inflación elevada. Aun cuando está bajando la inflación, bueno, la proyección anual sigue siendo muy elevada, por ahora en torno del 40%, lo que marca impactos sociales diferenciados. Julio, uno de los reproches que se le hacen al gobierno desde algunos sectores es la falta de plan. ¿Cómo está viendo las acciones del gobierno y si tiene mucho más para hacer en este contexto mundial que usted reseñaba recién? Bueno, tendría mucho para hacer. El tema es si hay decisión política de avanzar. Por ejemplo, en materia de deuda, ustedes saben que se está negociando con los acreedores privados. Bueno, hay varias propuestas alternativas. Incluso en el plano mundial hay muchas propuestas que están planteando, aún incluso en el Fondo Monetario Internacional, que hay que promover la condonación de la deuda. La condonación supone que los acreedores le perdonan a los deudores. Acá en la Argentina y en otros países de América Latina hay organizaciones sociales, intelectuales, que están planteando que hay que suspender los pagos de la deuda. El INDEC informó hace también cosa de un mes los datos de las cuentas internacionales de la Argentina del primer trimestre, enero, febrero, marzo. Y ahí se alude a 3.200 millones de dólares de pago de intereses de la deuda. Multipliquen 3.200 millones de dólares por 75 pesos el dólar, que es la cotización oficial. Ni hablemos de aplicarle el 30%, o ni hablemos del dólar blue, el dólar paralelo. Con lo cual, la Argentina está destinando cuantiosísimos recursos a pagar una deuda que tiene mucho de deuda odiosa, ilegítima, ilegal. A ver, para que nos entiendan lo que nos escuchan. El Fondo Monetario le otorgó a la Argentina 41.500 millones de dólares, fue el desembolso, porque otorgó 57.000, pero desembolsó 41.500. Y tanto el Fondo Monetario como el gobierno argentino sabían que eso era imposible de pagar. Y además no fue una deuda que sirvió para mejorar la infraestructura sanitaria o de lo que ustedes quieran, porque el Banco Central de la República Argentina informó en un documento del 15 de mayo pasado que en el tiempo que el Fondo Monetario desembolsó 41.500 millones de dólares, en ese tiempo es mayor el dinero que se fugó de la Argentina. Quiere decir que la Argentina ingresaba divisas para sacarlas por otro lado, para inversiones en el exterior, para pago de intereses de la deuda, para remesas de utilidades al exterior. Entonces, es una deuda que no sirvió para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población argentina. Por eso se la califica como deuda odiosa. Algunos creen que deuda odiosa es aquella que toman gobiernos dictatoriales, no constitucionales. No. Deuda odiosa es cuando acreedor y deudor saben que no pueden pagar y además no sirve para mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, el gobierno ha tomado el camino de la negociación. Supongamos que llega a un acuerdo con los acreedores privados, que además son voraces
al momento de negociar. Ustedes fíjense cómo el gobierno argentino tuvo que corregir 3 veces la propuesta de pago y todavía hoy los acreedores están diciendo que no están acordando. Y muchos operadores lobistas a favor de los acreedores dicen por tan poquito, es tan poco lo que falta, y ese poco que falta son miles de millones de dólares, que es menos gasto en salud, que es menos gasto en educación, que es menos gasto en seguridad, por ejemplo, o gasto en promover el desarrollo económico de la Argentina. O sea, la Argentina podría hacer otra cosa que negociar, pero insisto, supongamos que acuerda con los acreedores privados. Bueno, luego del tiempo de gracia que se defina hay que empezar a pagar. ¿Y con qué va a pagar? ¿Cuál es el proceso de acumulación que va a hacer la Argentina para pagar esa deuda? Y cuando termine con los acreedores privados, viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario dice que no acepta quitas. O sea que el fondo lo que puede hacer es decir, bueno, si tienen que empezar a pagar en el año 2022, 2023, lo que podemos hacer es refinanciar y van a tener que pagar a partir del 2025, del 2026 o del 2027. Pero de hecho Argentina tiene, cualquiera que entre a Internet, a los datos del Ministerio de Economía, la Argentina tiene vencimientos hasta el 2117. Es una hipoteca impagable. Entonces, el gobierno podría hacer otras cosas. El gobierno dice, claro, nosotros nos propusimos acordar con los acreedores y después que acordáramos con los acreedores en marzo, lanzar el presupuesto 2020 y con el presupuesto 2020 la política económica para la Argentina. Bueno, estamos en julio, no se acordó con los acreedores privados, no hay presupuesto del 2020 y de hecho los datos que existen, claro, es cierto, producto de la pandemia inesperada por nadie, no solo por la Argentina, sino a escala mundial, pero los datos son de retroceso. Insisto, el paliativo que se había pensado como un impuesto a las grandes fortunas, que en muchos otros lugares se discute, en la Argentina pasan los meses y eso no se discute, mientras, por ejemplo, el ajuste a los jubilados es una realidad. Entonces, ¿se podrían hacer cosas distintas? Siempre se pueden hacer cosas distintas, claro, eso requiere apoyos políticos, consensos en la sociedad. El gobierno salió a denunciar la estafa de Vicentín, que es una estafa gigantesca al pueblo argentino. 350 millones de dólares estafado el Banco de la Nación, un banco que está al servicio del desarrollo integrado del país, pero es el principal deudor del Banco Nación, una empresa privada que usó esos recursos para fugar dinero, para estafar a más de 2.200 productores agrarios, para estafar a la FIP, para estafar a la aduana, para estafar al Banco Nación y a otros bancos que actúan en la Argentina y a otros bancos del exterior que están demandando en tribunales de Nueva York 400 millones de dólares. Ahora, el gobierno anunció que iba a intervenir, luego enviar un proyecto de expropiación y modificar la política agraria. Ninguna de las tres cosas aconteció. Entonces, no es solo el tema de si puede o no puede. Bueno, para eso se requiere un gran debate y bueno, con cierta preocupación hemos escuchado que el presidente dijo que él imaginaba que la sociedad argentina iba a aplaudir. Bueno, creo que hay un error de cálculo en el sentido que la sociedad argentina necesita hay que explicarle más a la sociedad argentina. Explicar que Vicentín está en manos de delincuentes que han estafado y se han apropiado de recursos públicos, que no es el Estado el que viene a intervenir en una empresa privada, sino que es una empresa privada que ha utilizado con fin propio, privado, los recursos públicos. Pero obviamente esto que estoy diciendo es patrimonio del debate de la economía y la política pensada en su conjunto. Nunca se puede pensar la economía al margen de la política, ni la política al margen de la economía. Bien. Julio Gambina, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas, un gusto enorme. Como siempre, un gran gusto hablar con ustedes y a disposición hasta cualquier momento. Muy amable, adiós. Muchas gracias, buenas noches. Julio Gambina con una mirada muy interesante, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo por un lado en la economía,
no solamente del país, sino del mundo, los efectos que va a tener la pandemia a nivel internacional y en el deterioro de los índices sociales a nivel global, sino también analizando las acciones que podría tomar el gobierno para tratar de tener algunas herramientas más con las cuales enfrentar los efectos de la pandemia en el país. Así es. Bueno, números de impacto en la sociedad que la CEPAL, que mencionaba recién Gambina, es bastante optimista, ¿no? Aquí hay algunos indicadores de organizaciones internas, como por ejemplo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que está hablando que para fin de año va a estar cerca del 50% la pobreza en el país, cuando la CEPAL da alrededor del 38%, más o menos, que era el dato que citaba recién Julio Gambina, ¿no?, en su alocución. Bueno, evidentemente el impacto está más allá del número, número más, número menos, pero la realidad social para fin de año, fruto de esta crisis económica que veremos cómo evoluciona además, porque la pandemia continúa, sin fecha de vencimiento por ahora la pandemia, es más, estamos transitando tal vez el peor momento, ¿no? ¿Vamos a una pausa? Sí. Ya volvemos enseguida. Haciendo un esfuerzo muy grande. Depende de nosotros seguir por este camino. Acordate que están prohibidas las reuniones sociales. Este 20 de julio, el mejor amigo es el que nos cuida. Celebremos la amistad cuidándonos entre todos. Este invierno, usa la electricidad eficientemente. Recordá que la calefacción eléctrica no consume oxígeno, por lo que no necesitas ventilar la casa. Colocar burletes en puertas y ventanas te ayudará a mantener el calor. Calefaccioná solo los lugares que estés utilizando y cerrá las puertas de los otros ambientes. Levantá las persianas de día para aprovechar el calor del sol y bajalas de noche para aumentar la aislación térmica. Ahorrar energía está en tu naturaleza. EPEC. Crecemos juntos. Ahora con Naranja, podés más. Entrá a naranja.com y entérate de todo lo que tenemos para vos. Más equipamiento para la Policía de Córdoba. Juan Schiaretti entregó equipamiento e indumentaria para el personal que trabaja en operativos sanitarios en los ingresos habilitados a la provincia de Córdoba. Además, anunció una inversión de 30 millones de pesos para el Policlínico Policial, con la incorporación de nuevas camas de terapia intensiva con respiradores y ampliación de quirófanos. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro.